Bueno, hoy día es 3 de septiembre, a 2 semanas del 18. Y hoy día tenemos la segunda clase de lo que es computación numérica. ¿Ya? Como saben, mi nombre es Juan Manuel Cabeza y soy el profesor de computación numérica. ¿Ya? Para los que son de la malla antigua, esto es computación, es cálculo numérico. Recuerden que tienen que ser el nexo entre computación numérica y cálculo numérico. Ahora bien, los conceptos que vamos a ver hoy día es lo que nosotros hemos visto a lo largo de los cálculos, pero enfocado directamente al mundo discreto. Porque cuando ustedes trabajan con límites o trabajan con números, directamente con un papel, están hablando directamente con números reales, ¿ya? Que no es exactamente un número discreto. Recuerden que los números reales son continuos. O sea, por ejemplo, cuando yo quiera ver o quiera saber qué número está al lado directamente del cero o qué número está cediendo al valor cero, no vamos a ver nunca. O por lo menos cuando nosotros vamos a empezar, no, el 0,1. Ya, pero el 0,1, hay otro entre medio entre el 0 y el 0,1, que puede ser el 0,01. Y si seguimos así, vamos a empezar a escalar demasiado número hacia abajo o demasiado decimal que puede existir entre medio de los números que nosotros incluso podemos nombrar. Porque hay otros que son muchos decimales que pueden causar que incluso puede haber otro más entre medio y eso no podemos tomarlo, no es parte de nuestra realidad o de lo que podemos utilizar, por ejemplo, en el mundo de la programación. Por esta misma razón, también se pregunta cuál es el número al lado que está dentro de los enteros. Recuerda que los enteros son los números enteros negativos positivos, y cuál es el que sigue directamente después del cero. Nosotros sabemos que directamente es el 1 y que no hay nada entre medio. Y así el antecesor, el menos 1. ¿Ya? En ese aspecto, nosotros a partir del mundo real, o de lo que eran los números reales, nos achicamos los números enteros y pudimos obtener directamente cuál es el que le sigue o cuál es el número mayor que le sigue. ¿Ya? Y eso mismo, ¿qué pasaría con los binarios? En los binarios nosotros sabemos que solamente existen ceros y unos, y que de alguna otra forma con ceros y unos se va calculando cada uno de los números que nosotros conocemos como decimales. ¿Ya? Por eso mismo también tenemos que ver qué pasa, por ejemplo, con el caso de un 3.14, por ejemplo, o un 12,1. ¿Qué es lo que va a pasar con el decimal? Con esa fracción decimal. Por eso mismo, por todas estas tipo de preguntas, tenemos que buscar un modelo que sea la EDUCU que pueda lograr tomar todo este tipo de números y llevarlo a un mundo discreto, ya sea para un lenguaje de programación o directamente para una ecuación. En este caso, se está pasando lo que es el punto flotante, ¿ya? ¿Qué es el punto flotante? Es la mínima expresión que se puede lograr respecto a números y tiene una representación. Lo primero que está es el signo, si es positivo o negativo el número, luego está la mantisa, parte entera, y la mantisa, parte decimal, ¿ya? Como ven, aunque está un poco definida la imagen, se puede ver que existe el 1,10111. En particular, ahí es la representación de un número binario que contiene una parte entera y una parte decimal. Además, si bien al lado tienen el exponente o una base junto con un exponente, y el exponente también está en binario, ¿ya? Ahora, si nosotros lo extrapolamos más o menos a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, si nosotros queremos el 19.1, eso si lo pasáramos a un punto flotante sería 1.91 por 10 elevado a 1, porque de 19 pasó a 1.9. Voy a pasar a otra.
un Pine. No, voy a pasar acá a la programación. Ya, ¿qué tanto? Vamos acá al música. Ya, déjenme compilar algo. Un poquito más abajo. Por ejemplo, 19.1 como valor es que A, que si nosotros colocáramos este otro valor, que sería 1.91 por 10 elevado a 1, ¿ya? Si es que lo ven así, eso es un punto flotante, pero en base a 10. Lo que vimos, la representación del punto flotante del modelo que estaba en la PPT, era una representación en base binaria, ¿ya? ¿Se van entendiendo, alumnos? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Porque esto lo vamos después a programar. ¿Sí? ¿No? Déjenme ver los comentarios. Por mi parte, no capté muy bien la parte, o sea, la representación de binario. Ah, ya. Es que para allá vamos, ¿ya? Solamente que es para primero el modelo como punto flotante y después cómo se evalúa eso. Y cómo se transforma de un número decimal, que por ejemplo en este caso es 19.1, y transformarlo directamente a un número binario que tenga incluso su decimal, ¿ya? O su décima, centésima, milésima, cien milésima y lo demás, ¿ya? Solamente hasta lo que estamos viendo ahora, hasta el punto flotante. Nada más que el punto flotante. Si tiene mantisa, si tiene exponentes, si tiene una base. Como ven aquí, yo tengo el numerito, que era el 1.91. Luego tengo una base, que es la base 10, porque estoy con los números decimales, y un exponente. ¿Ya? Ahora, para el mundo de los binarios, que lo tengo acá en la presentación. Ahí sí. En el mundo de los binarios, sí tiene una parte entera y una parte decimal. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, de cómo se transforma un número decimal, por ejemplo, el que vimos recién, que era el 19.1, a un número binario y con su decimal, ¿ya? Solamente para exponer este modelo como tal, como la base que puede existir, ¿ya? Ahora, esto directamente tiene una representación en máquina, ya sea en cualquier lenguaje de programación o incluso en el mismo procesador, porque estos son bits, que a la larga nosotros, por ejemplo, en Python, tenemos una variable, que esa variable se modifica el tamaño de la variable según si es un entero, si es un tipo NumPy, o si es directamente un flotante, un string. Por esa misma, incluso una lista. Incluso podríamos pensar en todos los tipos de variables que pueden existir en Python o en otro lenguaje, ya sea C, Java, no sé cuál otro conocen, bueno, aparte de Python, pero en todos ellos se utilizan una cantidad de bits. Ahora, lo que nosotros vimos anteriormente de este modelo pasa directamente a una cantidad de bits de uso. Como ven ahí, hay un cuadrito, o por así decirlo, un prisma, en donde primero tenemos un bit, luego 11 bits, y por último 52 bits. Y abajo aparece signo, que es igual a 1, luego exponente, que es igual a 11 bits, la mantisa, que es la parte decimal, que vale 52 bits, y por último tenemos un total de todos esos bits en 64 bits. Esto es referente a lo que, por ejemplo, conocemos como variable de 64 bit, que es equivalente a 8 bits.
Recuerden que es 8 elevado a 2, que sería 64. Sí, 64. ¿Ya? Profe, se le fue el audio. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí, Sí, sí. Ahora profe, sí se sí. le escucha, profe. Ya. Voy a repetir la parte flotante. Primero tenemos el signo, el exponente y la mantisa. Como pueden ver ahí, tienen el primero el signo, luego el exponente, que corresponde a 11 bits, y por último la mantisa, que es la parte decimal, que no es exactamente la parte entera. La parte entera, en este caso, en este modelo, que igual hay varios en internet, que en este caso, estos 52 bits corresponden a solamente la parte decimal, que serían solamente binarios. Y por eso hay un total de 64 bits, que equivalen a 8 bits, que serán 8 elevado a 8. Perdón, 8 elevado a 2. ¿Ya? Ahora, respecto a todo lo que vimos anteriormente, primero tenemos que pensar que ¿quién dice cuánto quiero con exactitud? O sea, cuánto valor de número en un punto flotante quiero, es según lo que uno pueda obtener o según lo que uno quiera de precisión del número. Por ejemplo, pasa mucho cuando si ustedes tomaron dos números y sumaron o multiplicaron o dividieron, lograba, por ejemplo, si yo dividía directamente 4.0 dividido en 2.0, me decía que era 2.000000001 al final, según por máquina, sea por C, por el lenguaje de Python u otro. Y eso es porque la exactitud que hay ahí es según la cantidad de bits que se ocupó en ese lenguaje de programación para esa variable en particular. ¿Ya? Por eso mismo hay que ver en qué lenguaje se está utilizando, cuántos bits o bytes se está utilizando, y además cómo se trabaja o cómo trabaja el procesador respecto a ese lenguaje de programación. O por separado, cuánto el lenguaje de programación utiliza en su máquina virtual, que después pasa a ser interpretado por el procesador. ¿Ya? Son cosas que la vamos a ir viendo e incluso la vamos a hacer durante la parte práctica, porque las clases van a ser así, una parte teórica, directamente teórica, y otra que es la parte práctica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia el número decimal a un número binario y cómo hacemos al revés? O cómo obtenemos las décimas, las centésimas y lo que es demás del punto flotante. ¿Qué pasa con las operaciones matemáticas y por qué a veces genera, por ejemplo, el número como que yo quiero, pero con tantos decimales que a veces no me cuadran con respecto a lo que yo tengo entendido? Por esas mismas razones ocurre que las calculadoras no son exactas, o sea que cuando, por ejemplo, suman 4 más 2, probablemente en la calculadora en sí aparece 6, pero no que exactamente lo que está haciendo la calculadora, sino que lo que está haciendo es sumar números binarios. ¿Ya? Lo mismo pasa con los lenguajes de programación, que tienen un espacio memoria definido para cada una de las variables. Y recuerden que entre las mismas variables o entre los mismos números de puntos flotantes puede existir operaciones entre ellas. Por ejemplo, si yo sumo, multiplico, divido entre la misma o tengo el módulo, puede existir un problema de propagación de error, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ver. Eso, por el momento. Lo que tengo que tener en claro es que existe el punto flotante, que tiene una parte que es la mantisa, otro el exponente, su base y el signo, que es una forma de representar un número. Y que existen operaciones, sea suma, resta, adición, lo que sea, que hacen que exista una propagación de error. ¿Cuál es la propagación de error? Lo vamos a ver ahora en este momento con Python, ¿vale?
Si es que no se acuerdan del lunes, o las personas que recién se están incorporando al curso, todo se va a hacer por medio de el lenguaje de programación Python 3.7 hasta el momento, si no puede cambiar al 3.8. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Profe, ¿Sí? había dicho la clase pasada que iba a tener problemas de audio, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es posible que quizás apagando la cámara mejore un poco la calidad de sonido? No, es que mi micrófono tiene problemas. Esa es Ah, ya. Ya, no es exactamente la internet. Mi problema es que el micrófono que estoy utilizando está malo y ya compré uno, pero está a punto de llegar. ¿Vale? Sí, es por eso. Vale, profe. Gracias. ¿Ya? Ahora, miren, yo estoy utilizando Jupyter para hacerlo más sencillo, para que ustedes puedan entender mucho más rápido. Así que este código está basado en Python 3.7, pero directamente con el editor de texto Jupyter. ¿Ya? Si es que no lo conocen, se llama Jupyter con Y. Y incluso tiene su programación principal, cómo se instala, qué es lo que se puede agregar, qué contenidos tiene. Yo lo utilizo más bien porque es mucho más sencillo de ir capturando partes de código y compilarlo en el momento y tener las variables ahí de alguna forma estático por cada lote de script que queremos utilizar. ¿Ya? Aquí es súper sencillo, la típica. Bueno, aquí por ejemplo la primera línea o el primer script lo que tiene es que importo la biblioteca NumPy e importo la biblioteca sys. ¿Ya? NumPy, si es que lo conocen, es una biblioteca que utiliza mucho las operaciones normales, son hartas multiplicaciones de otras, pero que además también se aporta para el tema de matrices u otros elementos, ¿ya? Que son para hacer más rápido o óptimo el proceso de suma o resta o de la operación que yo realice, ¿ya? Aquí igual ya tengo un comentario de donde yo obtuve más o menos la información, incluso del código de cómo convertir un flotante en un binario, ¿ya? No tengo problema si es que me acusan de que copié de algún lado. No, aquí están, ¿ya? Aquí están exactamente donde la saqué y donde saqué más o menos lo que tenía que representar en esta teoría, ¿ya? Incluso tengo un enlace de Stack Overflow, que pueden verlo ahí, que incluso si lo copio, aquí demuestra qué hace get size of, que en pocas palabras obtiene la cantidad de bytes que uno puede sacar. Obviamente está todo en inglés, así que tuve que leerlo en inglés y traducirlo para poder entender qué hacía la biblioteca y qué hacía en particular esa función. Por esa misma razón, nosotros vamos a utilizar estas variables que las tengo aquí, que se llama var int, var float, var long y var string. Entero y long son parecidas, pero no iguales. El long quiere decir que es un número entero muy grande o un número mayor que un char o un carácter. ¿Pasaron por Python antes? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Entonces ustedes sabrán que Python tiene, ¿cómo se llama? No es estático, al revés. Que según el valor que entre, cambia el valor, el tipo de variable. ¿Ya? Dinámico. Es dinámico, exacto. Tiene el tipo dinámico. Entonces, por ejemplo, si se agrega un valor entero, es una variable entera. Si se agrega un valor flotante, se agregan los bytes para ser flotante. ¿Ya? En este caso, yo le puse var int para demostrar que cuando aplico esto, cuando obtengo el tamaño de bytes de la variable entera, tengo 28 bytes que está utilizando. Ahora, por ejemplo, si lo utilizo con el float, me da 24.
bajó la cantidad. ¿Y por qué será? ¿Por qué se cambia el valor? Es porque cada una de esas variables está optimizada según Python. Ya, igual el lenguaje se ha modificado bastante y ya estamos en la versión 3.7 y va a seguir siendo así. Ya, va a seguir modificándose. Lo mismo trabajé con el tema de los strings para ver qué pasaba y como ven, cambió un valor a 51. Pero cuando lo cambiaba, por ejemplo, a comillas y lo compilaba, me cambiaba. Ah, no, me mantuvo el valor. Mira tú. Pero por ejemplo, si le pongo la S, me mantiene el valor. A ver, y si le pongo así, no. Ahí me cambió a 53. ¿Ya? Como ven, cada una de las variables tiene su propio nexo, por así decirlo, o su propia cantidad de memoria disponible. Ahora, acá, déjenme llegar al enlace. ¿Dónde lo dejé? Acá. Según la biblioteca de Python, aquí explican cómo hacer la aritmética de un punto flotante y cuáles son las limitaciones que tiene. Que es más o menos lo que les expliqué recién. Que tiene una exactitud, primero que todo. Segundo, que no se puede representar todos los números que nosotros conocemos o que podríamos conocer, porque la limitante es la cantidad de bytes que se van utilizando. ¿Ya? Incluso aquí muestran cómo un número decimal lo van transformando hasta llegar al número binario decimal. Aquí no es exactamente la misma representación, pero hay que entender más o menos lo que va haciendo paso a paso. Claro, esto hay que leerlo en inglés, es parte de su programación, pero yo se las vengo a resumir de una forma mucho más sencilla. ¿Ya? Por eso mismo, la había pillado el link, pero no lo encuentro. A ver, déjenme. Parece que el link. Déjenme llegar al link y lo comparto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Si se pueden ver, es un video de YouTube, pero en particular es cómo utilizan, por ejemplo, en este caso utilizaron el 13.80, y ustedes saben cómo tomar, por ejemplo, la parte entera y obtener los valores del binario del 13, que sería, en otras palabras, ir dividiendo por 2, y el resto va generando el número en binario, y el resultado de esa división se va dividiendo de nuevo por 2, por 2, por 2, por 2, hasta que queda un valor menor a 1. Entonces se toma al revés y tenemos 1, 1, 0, 1 como valor del binario de la parte entera, y en el caso del decimal, en vez de dividir por 2, multiplicamos por 2. ¿Ya? Ahora, cuando vamos multiplicando por 2, va quedando una parte entera. Creo que puede. Sí, se puede. Esa parte entera se desplaza o se quita del valor y queda 1 en este caso, y se toma el decimal que queda de esa multiplicación. Del 1.6 tenemos el 0.6, solamente la parte decimal. ¿Ya? Y esa parte decimal, que era 0.6, la volvemos a multiplicar por 2. Y como ven, va quedando 1.2. Ya, quedó un 1. Ese 1 lo sacamos y dejamos solamente la parte decimal, que es 0.2. El 0.2 lo volvemos a multiplicar y nos da 0.4. Se saca la parte entera, que es 0, y se deja solamente el decimal. Después multiplicamos el 0.4 y lo volvemos a multiplicar. Y en este caso, este señor en particular, lo que hace es que cuando llega al punto inicial, que era el 0.8, o en otras palabras, el decimal inicial, se da cuenta que hay una concurrencia, que es exactamente lo mismo que estaba en el documento de puntos flotantes de Python. ¿Ya? Que igual es harta lata leer ese texto en inglés.
Y cuando se da cuenta que llega al mismo punto de inicio, lo que hace es tener en cuenta el primer valor de esta lista de valores que nos daba en el lado derecho. Entonces tenemos 1, 1, 0, 1, 1. Y ese valor corresponde al decimal de 1380. ¿Ya? Pero como de forma binaria. Y por el otro lado, la parte entera es de arriba hacia, perdón, de abajo hacia arriba. Entonces tenemos 1, 1, 0, 1. Y podemos obtener el valor como un binario. Pero tanto como entero y decimal. ¿Se entendió? Repito. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, la transformación a binario con los, o sea, con 1 y 0, eso me confundió, el tema de cómo tomó la parte entera y la parte decimal. Ah, ya, mira. De nuevo, el 0.8 lo vamos multiplicando, ¿cierto? Y siempre Sí, por dos. esa parte lo entendí bien en los valores, pero me refiero a que después de armar el número al final, eso no me... Ah, ya. El número al final se toma desde arriba hacia abajo, por la parte decimal. ¿Ya? Entonces, al lado del 1.6 tenemos 1, 1, así bajando por la misma columna, tenemos 1, 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Si nosotros lo tomamos desde arriba hacia abajo, tenemos el valor en decimal. Y lo escribimos directamente acá. Voy a sacar pantallazo y lo voy a hacer un payo para rayar. Dame un ratito. Ahí sí. Entonces, la pantalla. Les coloco el paint. Ya, ahí está. Este valor, ¿dónde puedo rayar? Ese. Este 1, este es el 0.8, que era del 13, este era el 13.80, lo escribí mal, pero sí, es 13.80. De ese 13.80, lo que hace es que deja el 13 a un lado para hacerlo como el binario normal, como la gente se acuerda de cómo transformar un número entero a binario, o un número, perdón, decimal a binario, pero con la parte decimal tomamos el 0.8, lo multiplicamos por 2 y la parte entera sale y dejamos el 0.6 para volver a multiplicar. ¿Vamos bien? No, sí, ya entendí, lo que pasa es que me había confundido con el 13, porque no sabía de dónde había sacado el 1101, pero ya, ahora ya me había mareado con, con los decimales solamente, pero ya entendí el número completo. Ya entendí la explicación, profe, gracias. Ahora vamos concatenando S con S, con S y con S. Entonces, ese valor va a ser este de abajo. Este. ¿Ya? Y tenemos 11001. Y ahí está, 11001. ¿Ya? A la diferencia que es como cuando nosotros tomamos el entero, que tenemos que tomar desde atrás hacia adelante. Perdón, del final hacia el principio. Y ahí tenemos 1101. 1101. ¿Ya? Tengo el código. Profe, Sí. aprovechando que está respondiendo a consulta, hay algo del un código que mostré que no me quedó muy claro, que era cuando estaba consiguiendo el tamaño del string. Ya vale. Al tiro le muestro el código. Esto estaba acá. Sí, estaba acá. Eso es acá. Al tiro. Comparto y me pregunté exactamente qué línea incluso. Ya, ahí está. Dime. Justamente arriba donde tiene el mouse. Esas tres líneas, esas tres partes no las comprendían. Ya, primero de todo, aquí tengo variables. En esta parte tengo 4 variables. Una entera, una flotante, una long y una string. Sí, ¿Ya? correcto. Para obtener cuántos bytes ocupa cada una de esas variables, existe esta función que es parte del import del sys, o de esta biblioteca llamada sys, que es parte del sistema, supuestamente.
sistema entre comillas, porque igual es sistema de Python, y lo que hace es, con el getSizeOf, obtener los bytes de cada variable que se le puede ingresar. ¿Ya? Ya. En este caso, por ejemplo, tengo el var int y me salen que tengo 28 bytes asignados de memoria, de RAM, exactamente de RAM. ¿Ya? Porque esto está compilado en RAM. Y esos son los bytes que ocupa esa variable ahora en ejecución. Eso más que nada. ¿Algo más? ¿Cuál era la duda exacta? Sí, era eso, es que no me había quedado claro el get size of. Ya. Es más bien solamente para ver cuántos bytes ocupa y cómo eso puede ser representado después a puntos flotantes. Yo no sé exactamente Python 3.7 cómo utiliza esos 28 bytes o cómo lo reparte dentro de la matriz, tanto del número entero como en la parte decimal, o en qué la base yo sé que en 2, pero cuánto utiliza también para el exponente o cuánto utiliza para el signo. Probablemente está ocupando 1 o probablemente está ocupando 20. La idea es que esa es la cantidad máxima que tiene de bytes. Ahora, respecto a lo que vimos recién del número de entero a decimal, que acá estaba como el modelo de cómo se hacía. Ya, acá tengo directamente el código que es de una página, si es que no la conocen, Git for Gits, que incluso vamos a mostrar la página, porque acá es donde obtuve el código, copié y pegué, pero con la diferencia de que se podían tomar cierta aproximación de lo que estaba en la teoría, que era parte de ese video. ¿Ya? Comprobé que lo estaba haciendo porque igual habían ciertas cosas que no estaban bien dichas acá. Igual está bien documentado el código, se explica cómo va transformando el número flotante a un binario, y incluso lo que va tomando en cuenta que, por ejemplo, puede ocurrir que exista el 0b, que es un carácter cuando se genera el cambio de número a string por la tipo conversión, y lo que va haciendo las iteraciones para obtener el decimal y la parte entera. ¿Ya? Y a su vez también está la parte entera, completa, de cómo lo va haciendo, o cómo va dividiendo el valor. ¿Ya? Y con eso vamos a ir directamente al código, que estaba acá al lado. Que acá está directamente la ejecución. En este caso, yo modifiqué la cantidad de decimales que puede obtener dicho binario. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es shift enter, sí, shift enter. Me está pidiendo que ingrese un flotante. Vamos a ingresar un número más o menos grandecito, a ver qué pasa. Como ven, devolvió al tiro el valor, tanto del decimal como del valor entero. ¿Ya? Si nosotros tomamos este valor, lo pasamos a una calculadora binaria a decimal. Convertir binario, número binario a convertir. Representación numérica convertir. Y nos da 234. ¿Qué era nuestro número? Sí, era nuestro número. 234. Y acá tenemos el valor decimal, que no es exactamente el que vamos a encontrar. Porque si recuerden que no es lo mismo tomar un número, representación del número decimal. Vamos a tomar el número, tomar de arriba. Vamos a tomar ese, a ver qué pasa. Oh, se cayó. A ver, sí, se cayó. Permiso de integración. Ah, no, eso era otra cosa. No, parece que no aguanta números decimales. ¿Ya? Pero por lo menos sabemos que ¿No será con coma quizás? es que, bueno, no con coma. ¿No? No. Le voy a cambiar el 1 y sería el 235. Sí. No, solamente toma el número entero. Sí, solamente un número entero. Mira, aquí está haciendo como una conversión directa.
y solamente era el número entero. Pero estábamos bien, por lo menos en la parte entera, y en el otro lado, igual yo revisé el código, así que está también la parte como la transformación. Ahora, aquí, para esta función, esta persona que hizo este código pedía una cantidad de espacios para el punto flotante. La idea es que, según lo que vimos en el video, en donde, en otras palabras, cuando encuentra la concurrencia de volver al mismo número 1.6, corta el decimal, tienen que hacerlo ustedes. La idea es que no solamente yo esté programando, sino que también ustedes. Aunque lo mío fue, en este caso, una copia, pero leyendo lo que estaba haciendo. La idea es que ustedes también puedan... esperen, profe, disculpe, no hizo un inglés. Ah, ya, vale. Chicos, se los digo ahora y no se los voy a volver a decir. Están bastante grandecitos, están en la U y estamos en clases. Y además, sacando gente de la clase, están perjudicando a otros, quitándole el derecho a estar en la clase, primero que todo, y segundo, uno de los deberes, por lo menos de ustedes, que es respetarse entre ustedes. Así que, por favor, no lo vuelvan a hacer, no se vuelvan a echar. Yo estaba leyendo los comentarios, yo estaba incluso leyendo los comentarios del WhatsApp, así que, por favor, no lo vuelvan a hacer, ¿ya? Porque entorpecen mi trabajo y por ustedes entorpecen que pueda enseñarle el contenido de la clase que deberían tener en cuenta. ¿Vale? Sí, profe, yo le mandé un mensaje recién por dentro del Teams. Sí, no, sí lo vi, Ah, por ya, eso, vale. por eso mismo lo digo ahora ya y en grabación. Porque si no, después vamos a estar hasta el último día de la semana del semestre, todos cansados, y no voy a decirlo así tan tranquilamente. Los voy a mandar a una parte. Sí, de todas maneras, como le expliqué en el mensaje, ya ninguno tiene permiso, solamente yo, por si me lo quiere quitar, a mí me da lo mismo. Sí, era para evitar el problema de que echaran a los compañeros, ¿no? Sí, porque había uno que entraba al XD, creo que se llamaba XD, y entraba a cada rato. Sí, los vi. Sí, por eso es Profe, como... Sí, tengo una consulta. ¿Usted como organizador no puede ver quién es el que estaba eliminando a los compañeros? no, la verdad es que no, porque tendría que verlo directamente en el momento. Y en el momento, cuando sale la ventana emergente, yo no sé quién está seleccionando también el no ingresarlo o sacándolo. ¿Vale? Ya, muchas gracias, En ese profe. momento, Ya. cuando estaba entrando el XD, estaban todos de moderadores, así que podría haber sido cualquiera. Sí, no, es que por eso sí. En la página hay un Vale. registro. Cuando va a la parte de arriba dice ver auditoría de la reunión, aparece el registro completo. A ver, veamos el tiro. Me gustaría que si es que lo encuentran me diera los nombres, profesor. Que ya es una situación constante en nuestra generación. Esto debería estar en el equipo, ¿cierto? Sí, en el equipo hay una opción para ver todos los detalles de la reunión. Debe estar, profe, por ahí debe estar. Y lo va a derivar a la página de Teams, sí. No lo va a ver en la aplicación. Ya. Entonces, Nathaniel, no, abandonó el equipo. No, estoy viendo la grabación. Reunirse. No, la verdad es que. A ver, detalle de la reunión. Aquí está. Ah, no, pero me tira los detalles de asistencia. Mm, No, tendría que revisarlo después, porque perderíamos tiempo de clase. Pero, o sea, ¿cómo? Profe, ¿Sí? de todas maneras, usted igual puede quitarle los permisos a los demás porque no saca nada con hablar con ellos. Hemos hablado con ellos en varias ocasiones y no entienden. Ellos no entienden. En realidad no.
No sé qué pasa por sus cabezas, pero no están ni ahí con la Es que yo lo clase. digo para que nos solamente- contactemos con Caisi, para ver este tema ya y lo cortemos de una vez por todas. Es que yo creo que sabemos quiénes son, Ítalo. Pero es que me Yo creo que gustaría tú tener sabes. pruebas, si es solamente eso. Yo tengo una Digan los prueba y nombres se la nomás mando. si saben quiénes son. ¿Y cómo se llama? Es que más que nombrarlo, son bastante grandecitos. O sea, están en la U, no pueden estar perjudicándose entre ustedes. Más encima están en clases y todos estamos en las mismas condiciones por el tema de la cuarentena. Profe, ellos no lo entienden. La Sí, profe, no, una vez habló con ellos también y seguían haciéndolo y no se detenían, así que no lo van a entender con palabras, lamentablemente. lamentablemente. Mm, Ya, pero no importa si mientras no sean moderadores no pueden echar a nadie, están como asistentes solamente. Así que si echan a alguien va a ser el profe o en este momento yo que tengo moderador. vale. Yo por lo menos por mi parte, dado que ya tenemos un moderador, lo que voy a hacer es que cuando eche a alguien, lo voy a echar, pero en el momento y lo voy a decir en la grabación, para decir directamente lo que pasó. Igual, yo lo último que veo Profesor, yo creo que nos directamente, estamos atrapando mucho en el tema y ya está solucionado. Si ya son todos sí, sí, asistentes, sí, podríamos seguir pero con la clase si ya estamos todos grandecitos ya. sí, pero es que puede pasar que en Sí. algún momento después va a pasar. Así que dejémoslo bien clarito. Y sabemos que lo último que vio es que Nathaniel Muñoz Sepúlveda fue a abandonar el grupo, abandonó el equipo. ¿Ya? Eso es lo único que sé, por lo que estaba viendo aquí en la aplicación. Pero bueno, ya, sigamos con la clase porque no tiene nada que ver directamente con la misma clase. No tiene que ser parte de la clase. Ya, lo que le iba contando es que la idea es que a partir de este código que tenemos acá, es que puedan ustedes obtener la concurrencia y que no pide la cantidad de bytes, primero que todo, o sea que sea una mejora del código, y segundo, es que trátenlo como un número punto flotante, en otras palabras, tomar este 13.80, lo voy a pasar acá al... Imagen, ya, Vamos a ir a la imagen. ¿Dónde está? Acá. Sí, continuo. Ahí. No, este no es. ¿Dónde está? Yo lo vi recién. Ya, acá. Que por ejemplo, tenemos el valor tenemos el número 15.000. La idea es que tomen el número, lo pasen a notación científica a 1.5 y colocar el número 10 elevado a 4. Ahora, ¿cómo ustedes van a hacer eso? Es que esté el número decimal, o sea, el 1.5, y anexo a este número va a ir el exponente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener, voy a colocar en el código, ¿verdad? Es que este número, por ejemplo el A, en realidad A va a ser tres valores. El 1.91, el exponente, que sería 10 elevado a 1, y la base, que sería 10. ¿Ya? Y que la salida de A sería el A binario, salga el valor como tal, por ejemplo, por así decirlo, una cosa así, no exactamente eso, pero una cosa así, que sería el mismo número, 1.91, pero acá, luego tenemos el exponente, que probablemente sea un exponente bastante grande, un 34, y la base, que en este caso, como es binario, salga 2. ¿Entienden? La idea es que ustedes programen para la próxima clase esto. Perdón, para el otro jueves, no para el lunes, para el jueves. ¿Ya? En otras palabras. ¿Ah?
escuchan? Sí, pero nadie Sí, habló. profe. Nadie habló. Ah, ya vale. La idea es que para el próximo jueves, a partir de este código que está acá, que incluso les voy a enviar por el mensaje, por el mensaje de Teams, y si no, lo voy a subir al LMS para las personas que estén, y si no, se lo voy a subir por el grupo, que a partir de este código, ustedes puedan tomar el valor, o sea, pasarlo primero el valor, pasarlo a notación científica, obtener esa lista, y luego que pase por una función para obtener el valor, pero de esa forma, ¿ya? En otras palabras, el número, pero en binario, el exponente y además la base. Esto igual a partir del código de flotante binario que se lo envié por el mensaje, y si no, se lo voy a enviar a el grupo de WhatsApp, ¿ya? Profesor, disculpe, es que me queda una duda sobre la salida Sí. del problema que plantea. No me quedó muy bien claro el tema del binario, pero con un punto. Eso ya no sería un número binario, o sea, hasta donde yo entiendo, ¿no? Es un número binario. Miren, lo vamos a pasar para acá, a donde estábamos con el tema de cómo transformarlo. Aquí en el Paint, nosotros lo que hicimos era que cómo hacía el código de esa página, cómo hacía que el código del 13.80 lo transformaba en un número binario, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió esa parte? ¿El que me preguntó? Sí, profe. Sí, esa parte sí. Ya. Ahora, en vez de que entre el valor 13.8, que entre el 1.38 por 10 elevado a 1, que es el mismo valor 13.8, pero en notación científica. ¿Ahora sí? Sí, lo que no me queda claro es cuando plantea, por ejemplo, la salida. Eso quizá me confundí. A ver, la salida. Ah, ya. Ya. Vayamos al código. Esto está en el Mozilla. Sí, Mozilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se me perdió? Ah, ahí está. Tú dices ese valor. Sí, ese valor, profesor, que tenía en silencio. Ya, es que este es el valor que... Ese valor en particular es exactamente por ejemplo, supuestamente, yo no sé si es el mismo valor, pero digamos que es el mismo valor. Es el 1.91. ¿Vale? Pero transformado en un número binario con su decimal. Disculpe, que le voy a decir a ver si entendí bien. La primera parte sería la parte entera y la otra sería la parte flotante, pero ambos expresados en numeración binaria, pero unidos por el punto. ¿A eso se refiere? A eso me refiero. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. La idea es que primero, al pasarlo primero por notación científica, teniendo este número, ustedes ingresen al cambio de punto flotante, pero a binario, y que la salida se genere de esa forma. Ese número en particular y ese exponente. ¿Profe? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Quiere que lo transformemos a notación científica y de notación científica a binario? ¿O puede ser directamente el número a binario? Puede ser directamente el número binario, pero tiene que tener la notación científica, sí o sí. Ya. ¿Ya? Pueden, por ejemplo, incluso pueden hacerlo así. Ya. Toman el numerito 19.1, por ejemplo. Lo pasan al flotante.
perdón, la pasan a punto flotante, por lo tanto la transformación del binario. Logran obtener el numerito y todo lo demás. Pero si ese número no corresponde al verdadero número, que sería el 19.1, no se va a tomar en cuenta. Lo otro es que también, por ejemplo, este es 1.91, y va a ser la transformación directa. A ver, lo vamos a hacer más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es que valor en decimal, por ejemplo 19.1. Luego el valor de decimal se genere por notación ¿ya? Luego el valor decimal ingrese al cambio de notación punto flotante en binario, ¿ya? En otras palabras, si tengo el 19.1, pasarlo directamente a mi número decimal, por ejemplo, no sé si es el mismo, ¿ya? Pero que también me diga su exponente y su base. En otras palabras, tenemos ahí el valor del decimal, entonces tenemos, por ejemplo, sería, por notación científica, sería el 1.91, luego tenemos que es el exponente 10 elevado a 1 y la base. Y acá debería salir el número decimal, pero de este 19.1 o del 1.91, su exponente debe ser el exponente en números decimales, no en binarios, por favor. O sea, 34, 10, 15, 20, los números del 1 al 10. Y luego tenemos la base. ¿Ya? Ahora sí, ¿se entendió? Si no, repito todo de nuevo. Ahora sí, Arturo. O sea, profe, más que nada para recapitular, el número decimal lo pasamos a notación científica y de ahí Sí, lo pasamos a número punto flotante. exacto. Eso. Ya. ¿Ya? Yo le estoy pasando igual la base de cómo hacer el cambio de punto de número a punto flotante. Pero, o sea, perdón, de número a binario. Pero recuerden que también tiene que haber una correlación con el 10 elevado a 1 con respecto al 2 elevado a algo. ¿Se entiende? Por ejemplo, este 10 elevado a 4 no es lo mismo que 2 elevado a 4, porque son 10 elevado a 4 es 10.000, en cambio el 2 elevado a 4 es 16. La idea es que sea correlacional al mismo número de exponente. Por ejemplo, si yo quiero 10 elevado a 4, que es 10.000, tiene que darme el mismo número, pero con la base 2. ¿Sí? ¿No? Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Podría mostrar aparte cómo estaba compuesto el punto flotante, los nombres de cada parte? Que no llegue atrasado, no verlo. Ya. Estaba en la diapositiva. Sí, sí. El punto flotante, creo que ella también lo tiene. Espera. Ahí está. Tiene la componente del signo, el exponente y la mantisa. ¿Ya? Pero esas son las partes. La mantisa se compone de dos partes. Primero la parte entera y la parte decimal. ¿Ya? Y eso está en la presentación, está en este lado, para que sea mejor, para que no se pierda. Está acá, ahí, está en esa. Déjenme sacar esto y escondo esto. Entonces tenemos
el signo, el exponente y la mantisa. Pero esta mantisa, aquí está la parte entera y la parte decimal. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Tenía otra imagen que está antes de esa. Esa. Esa que está ahí. ¿Ya? Que es lo mismo. Está la mantisa, que corresponde al número como tal, y el exponente con la base. Y obviamente el signo. Pero aquí no me importa tanto el signo. Pueden ponerlo directamente el signo en la mantisa. Pero lo que más me importa es el exponente y que este al traer el número de vuelta pueda lograr el número decimal que estaba anteriormente. ¿Ya? ¿Y hay una forma Sí, fácil de conseguir ese exponente, profesor? La verdad, sí. Hay una forma más sencilla. Es bastante sencilla. ¿Ya? E incluso del link que le mostré, es como hacen el cambio. Miren, se los voy a enviar al tiro. Se lo voy a enviar por el mensaje. Igual, aquí está, tienes que programarlo entero, porque te enseñan cómo hacerlo. No es exactamente... Acá en computación numérica, le añado también el mensajito. ¿Ya? Ahí enseñan cómo transformar paso a paso, tomando en cuenta todo el tema de la mantisa, el tema del exponente y el signo. A mí no me importa tanto el signo, que puede estar incluso colocado al lado de la mantisa. ¿Ya? Pero lo que más me importa es que sea el mismo número. Por ejemplo, si estamos hablando del menos 235.12, tiene que por lo menos estar 235.12. No me importa tanto el signo. Mientras esté solamente en la otra parte, todo bien. ¿Ya? ¿Claritos? ¿Algo más? ¿Algo que no se entienda Profe, todavía? ¿entonces el signo puede estar en la parte entera? Sí, puede estar en la parte entera. No me interesa tanto, la idea es que puedan entender cómo va tomando el punto flotante. Esto, igual, no es exactamente con nota. Yo voy a hacer más bien una evaluación en donde van a tener que utilizar el punto flotante más adelante. Incluso en el clase a clase está. Déjeme llegar al clase a clase porque lo tengo acá. Lo tengo aquí al ladito. En el clase a clase hay un día que el 24 de septiembre, que va a ser de vuelta el 18, vamos a tener una clase, que es el día lunes, y después el 24 en la tarde vamos a tener una evaluación. El 21 yo les voy a decir cómo va a ser la evaluación, y que van a tener que utilizar el punto flotante, y además un par de cosas que vamos a pasar la próxima semana. ¿Ya? Bueno, la próxima semana, 2 días más, que son la clase de punto flotante y métricas de evaluación, que son las métricas para saber si es que hay un error de propagación. Porque al tener números que no son exactos, por ejemplo, el 2 y el 4, al sumarlos, probablemente en un lenguaje de programación, no dé exactamente 6, sino que puede dar el 6.0000001. Es más, creo que pasa con Python. A ver, déjame ver, tengo toda la idea que sí. Porque ya lo había hecho. 5.0 más el 1.1. Profe, ¿Sí? es que lo que pasa es que todavía está compartiendo la pantalla en la diapositiva. Perdón. Perdón. No, acá. Estaba haciendo 5.9 más 1.1. No, me da justamente el 7.0. Pero si creo que lo hago con np.float32, creo que ocurre algo. Sí, ahí está. Como ven, pasa que este float 32 corresponde a 32 bits. ¿Ya? Y lo toma justamente con un número que no es flotante de 32 bits, sino que acá estaba, que era de
28 bits, creo. 24. Entonces, como son números de una cantidad de bits distintas, es lo que ocurre una diferencia o un error. Y ese error es súper pequeño, pero es del orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Esos errores de propagación de una operación, en este caso es una suma, pero puede haber sido una resta, siempre van a estar. Y siempre hay que considerarlo. Por lo menos... ¿Profe? ¿Sí? Ahí lo que está haciendo es limitar los bits a 32. Sí, este flotante o esta variable flotante de 32 bits la está tomándolo con un flotante de 24 bits. ¿Ya? Entonces, para compensar esa cantidad de bits que es entre 24 y 32, se genera basura, por así decirlo. O números que no estaban, se generan espacios, bits, que estaban con valores, pero que ahora son parte de esta variable, de la operación. Entonces, esa basura queda acá. ¿Se entendió? Sí. Ya. Y por eso ocurre ese tipo de errores. Por ejemplo, creo que en Python ya está como establecida una cantidad de error de propagación que no es exactamente buena o mala, porque con la biblioteca NumPy, por ejemplo, creo que si le pongo flat 64, no me acuerdo si está el 64 acá, sí, también. Ocurre al revés, que aquí tengo uno de 32 bits comparado con uno de 64. Entonces, los bits de compensación también se genera otro error. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que son errores de propagación y que tienen que establecerse. Yo, por ejemplo, les podría decir, tomen el 7.23, pero con una décima. Entonces su valor sería el 7.2. ¿Ya? Y yo sé que lo que estoy representando acá, el 7.2, no es exactamente el número real, pero sí es una representación de nuestro número discreto. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del truncamiento o el redondeo? Justamente en el 25 pasa a ser un 3 si es que lo aproximo, y si hago el truncamiento, directamente sería un 7.2. Pero hay que tener en cuenta hasta qué decimal uno quiere hacerlo. Como yo dije 1, solamente se va a tomar hasta el número 2 en vez del número 5. Hay que tener en cuenta ese tipo de propagaciones y que lo vamos a ver la clase el día lunes. Entonces, para resumir lo que vamos a hacer tanto para ustedes como por mi parte. Por mi parte vamos a ver la próxima clase el tema de la propagación y una parte del código de lo que va a ser el punto flotante. Y por la parte de ustedes tienen que lograr hacer la notación científica y a su vez obtener el valor en punto flotante, pero en binario. Profesor. Sí. Para la notación científica, ¿cuántos tienen que truncar o redondear los decimales después? ¿Y en cuántos? Para la notación científica, como está en Python, yo no le voy a exigir un tamaño de término, sino que lo que aguante el lenguaje de programación. ¿Ya? Primero que todo. Segundo, que por ejemplo, si yo estoy pidiéndole este número, por ejemplo, wow. Lo que ustedes hacen para la notación científica es dejar el primer número y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo ponen acá, ponen el resto de decimales, y esto sería multiplicado por 10 elevado a 9. Porque eso es lo que conté, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, sí.
Entonces ahí está la notación científica. Es un número gigante, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Como es un número tan pequeño, que tiene tantos decimales, Python no lo va a pescar. Entonces, o no lo va a tomar en cuenta. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es tomar esta notación científica y transformarla en un string. ¿Ya? ¿Sí? Porque es un número muy grande o un número muy chico. Porque, por ejemplo, mira, voy a colocar exactamente este decimal y lo voy a pegar acá porque esto está todo considerado en Python. Y como ves, llegó 235, 236, 174, 166, 36, aquí, 36, 46. Y en vez de 46 le puse 45. ¿Y qué pasó con el resto de decimales? Se perdieron. Ya, entonces, ¿cómo hago para mantener todo este número sin perderlo entero? La única forma para no perderlo es que se transforme en un string. Pero si se multiplica el string por un número, ¿no se multiplicaría el string? Si multiplicamos por un número, se pierde el valor. Así que... Entonces, ¿qué sentido tiene pasarlo a string si al trabajarlo después igual vamos a perder el número? Vamos a perder ¿Profe? la colita que queda. Profe, ¿y si lo paso de string a un list, los conserva? Sí, ahí lo conserva. Ahora, esto aquí como está como un string, yo también podría colocar, por ejemplo, que esto también se puede leer como un string, o como una lista. Por ejemplo, aquí en la posición 6. Y aquí si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente el 6, en la posición 6, un 3. Ahí está el 3. ¿Ya? La idea es que se la ingenien para que puedan obtener el número completo y que en vez de que sea una variable conocida, o una variable como entero o un flotante, que sea más bien como una lista o un string. En mi caso, cualquiera de las dos sirve mientras esté todo el número completo. ¿Ya? Es más bien esto es un problema de cómo resolver y cómo sumar o restar números muy grandes o números muy pequeños o con muchos decimales o con muchos términos. ¿Ya? Igual acá explica más o menos todo, porque aquí explica puntos flotantes y cómo va haciendo la normalización de un número muy grande a un número muy pequeño desde el punto de vista de la mantisa, el exponente y todo lo demás. ¿Ya? Incluso aquí transforma el número en su parte entera, en la mantisa, el exponente, y todo eso es cada una de las partes, y después cómo esas partes pueden traducirse en decimal. Aquí está la norma estándar. Y, espera, aquí está. Ahí está. Exponente de relación externa. Exponente en exceso. Que en otras palabras, por ejemplo, 10 elevado a 34. El 34. Sí. El 10 elevado. Perdón. Ahí yo me equivoqué. Por ejemplo, si era 10 elevado a 34, yo no voy a cambiar la base. Lo que voy a hacer es transformar el exponente en el decimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el exponente en representación externa más exponente en exceso. Entonces, lo que tiene aquí, que creo que por aquí está, pasado a la mantisa a base de 2 y normalizando se tiene el 45 a un número tanto y el 0,25 en tanto. Entonces, teniendo ese número, se obtiene el valor decimal, que aquí está como una imagen. Y luego, ¿dónde está? Se me perdió. Acá está. Que tenemos el 2 elevado a n menos 1, en donde la cantidad de cifras significativas es 8, pero ahí las cifras significativas tienen que ser de acuerdo a lo que ustedes piensen que son las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? ¿Cuánto es lo que van a tomar en cuenta del número? Por ejemplo, acá en el código que teníamos acá, o en este pedazo de código, nosotros tomamos
todo el número como cifra significativa. O sea, tenemos cifra significativa después de la coma, tenemos, o después del punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 cifras significativas. Ahora, no es exactamente, van a ser 20 cifras significativas. La idea es que trabajen con números grandes, pero no tan grandes. ¿Ya? No les pienso pedir, por ejemplo, que hagan de 40 enteros, 40 decimales. No, quiero que sea algo que ustedes, lo que logren hacer, no es exactamente completamente el trabajo. La idea es que puedan lograrlo lo que alcancen. Después yo no les voy a pedir exigir o evaluar directamente este programa en particular, ¿ya? Sino que les voy a pedir más o menos lo que ustedes tienen, cuántas cifras significativas tienen, todo respetando lo que llevan ustedes programado en ese momento. Siempre respetando el orden, obvio. Aquí explican cómo se obtienen las cifras significativas, qué es lo que es el exponente de representación externa, cuánto es el exceso, y cómo se logra obtener el valor del exponente y el tema de la mantisa y el signo. ¿Ya? Igual se lo envié este texto, este enlace en particular. Así que tienen harto que leer, está en español. Porque si fuera en inglés, estarían dos años. Pero no, esto solamente está en español y traten de hacerlo en un código. Recuerden que pueden utilizar todo lo que es Python. Por mi parte pueden utilizar todo es Python, librerías que yo incluso no tenga, funciones que pueden crear ustedes mismos, listas, enteros, flotantes, NumPy sobre todo, matrices, pueden utilizar cualquier librería. La idea es que lo puedan lograr. Yo en la parte del código doy plena libertad de lo que puedan utilizar. No solamente hablo de Python o de las librerías de Python, sino que Java, C, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas? Sé que hay harto que tienen que leer, que no les quiero explicar yo porque sería muy sencillo después programarlo. La idea es que ustedes también investiguen, porque como estamos en el tema de la pandemia también, tengo que hacer a lo más 1 hora de clases y el resto para que ustedes puedan hacerlo en hora autónoma. Profe. Sí. Me quedé con una interrogante que prefiero no dejarle preguntársela cuando vimos lo del 5.9. Y usted puso numpy.float 32. Acá. Lo borré. ¿Dónde lo dejé? Creo que lo borré. Espera, creo que fue acá. No. Ya, pero era p.float. Que tenía un número. Ya. Menos 1.1. Mi duda es float 32. Ahí lo que está haciendo es diciendo que el 5.9 va a ocupar 32 bits y esos bits extras se van a rellenar. Sí, acá vamos al NumPy. Float 32. Incluso hay varios tipos de float. Float de 32, 64, 128, no me acuerdo cuántos más. Acá estaba float. Control F. 2. 32. El float 32 es el float normal, pero de base tipo de lenguaje C. ¿Ya? Que no es exactamente el mismo directamente del flotante de Python. ¿Ya? Y que tiene una precisión de flotante de 32 bits. Lo mismo pasa con el tema del flotante 64, que en este caso trabaja como un doble, que es el doble de capacidad del flotante normal. Y luego ya pueden agregarse otros tipos, por ejemplo el tipo complejo o el doble complejo. Pero esos ya son muy grandes. Son valores demasiado grandes.
que son, aparte del 64 por la parte entera, son 64 por la parte compleja. ¿Saben números complejos, cierto? Número complejo, el de la raíz de i, o perdón, i. Sí. Ya. En este caso, ese NP complex 64 corresponden a representan dos partes en donde se divide los 64, una parte en la parte real y la otra en la parte imaginaria. Los primeros 32 bits corresponden a todo lo que es la parte real y los segundos 32 bits corresponden a la parte compleja. Todo el número que acompaña a la raíz de -1, que es lo mismo que decir i latina. ¿Ya? Pero más bien eso. Es por el cómo hace el relleno, que estaba acá. Incluso ahí, esos bits de más hacen que no sea el número que debería ser, que sería 5.9 menos 1.1, que sería 4.8. Sino que aquí, por ese problema, se modifica toda la parte final. Sí, es que esa es mi duda. ¿Esos bits extras dónde se están generando? ¿En qué parte? Se generan por la operación. Como estoy trabajando con NumPy, toma todo esto como si fuera NumPy. Pero si usa el float 64, el problema desaparece. Sí. ¿Cierto? Hay cosas que se plasman. Ahí. No es que desaparezca. Ah, no. Porque mira, falta al final el 1. Y ese ¿Y el 1, otro, el que venía más grande de 64 era el 128? ¿O no? creo que era el 128. Ah, no existe. No existe. Eso lo sacaron en la versión anterior. Ya, pero por ejemplo, ahí el de 32 bits contra un flotante que es del menor o de distinta cantidad de bits hace que aumente el error. Mientras que el de 64, como es tan grande y tan preciso, supuestamente por mayor cantidad de bits, más preciso es, tiene una menor tasa de error que ese final. Porque si esto, por ejemplo, lo restamos con respecto al 3.8, tenemos ese error, que es 8.88, 17 y otros más, por 10 elevado a menos 16, o e elevado a menos 16, que es el tamaño del error. Que está en otras palabras, tomando el 4.8.000001 menos el 4.8, que sería el valor real. Entonces, esa diferencia me genera solamente la imprecisión que tiene. ¿Entendió? ¿O lo repito? Sí, se entendió. Que al haber poca cantidad de bits hay mayor probabilidad de error porque se ocupan menos decimales, si no me equivoco. Exacto, Algo así. eso. Entonces, sí, está bien. Sí, pues mientras se entienda, estamos todos bien. Pero eso, solamente la cantidad de bits y cómo esto interfiere respecto al valor real, o el valor que obtiene en este caso el lenguaje de programación. Si estuviéramos con el lenguaje más apegado a la máquina, por ejemplo, si es C, Java o ¿cuál otro más? ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. El que es para banco. Ya, pero un lenguaje como C o C#, lo que va a pasar es que COBOL, eso, sí. Cualquiera de esos dos puede existir de que en el programa o en la aplicación o acá exactamente va a ser directamente con variables que están en el procesador, ¿ya? O variables que estén definidas en la caché o el tamaño de bits que puede tomar el procesador. Por ejemplo, procesador Xeon, ¿qué tanto? Tamaño, size, Intel, Xeon, size, variant o variable, no me acuerdo cómo se llama.
Creo que ahí está. 1, 1, 1. No, abajo. No. No alcanzo. No, aquí están las velocidades. Pero si son lenguajes más cercanos a la máquina o al procesador, estos van a interferir directamente con variables que maneje el procesador. Ya sea que, por ejemplo, si el caso de assembler o assembly, directamente con la cantidad de bytes que puede proporcionar el máximo tamaño del procesador. Sobre todo si es que está también en un sistema, eso ahí también interfiere si está en un sistema operativo de 64 bits o de 32 bits. Por ejemplo, si tuviera en Windows 7 de 32 bits, interferiría directamente en cómo se maneja eso también el procesador de Intel o de AMD. ¿Ya? Y cómo interfiere directamente el lenguaje. ¿Ya? Eso más bien respecto a esta clase, que es más bien adentrarlo a lo que es punto flotante y el dar conocimiento de cómo, por lo menos el punto de partida de lo discreto, de cómo se van tomando los datos, no en el mundo real o lo que nosotros conocemos como mundo real, sino por la máquina. ¿Ya? Espero que se encuentren bien. Si hay alguna otra duda, consulta particular, háganla ahora antes de que termine la grabación. ¿Cuáles son los requerimientos del programa para la próxima clase? Ya, esto es de este jueves al próximo jueves. Sí. ¿Ya? Se pueden anotar. Para el próximo jueves. Ya, profe, ¿ese programita hay que subirlo a la plataforma LMS o cómo se va a hacer? No. La idea es que lo tengan ustedes. ¿Ya? Yo no se los voy a pedir. Hasta cuando sea la evaluación del 24 de septiembre. ¿Ya? Yo el próximo jueves, yo lo que voy a hacer es que más o menos lo voy a levantar con un código que va a ser mío, propiedad mía, marcado encima, propiedad mía, que diga o que por lo menos realice el cambio de decimal a binario y que ustedes lo pueden tomar como referencia, pero no puede ser el mismo. ¿Ya? Si no, yo lo voy a tomar como copia, porque lo vimos en clase. ¿Vale? Igual, en la misma clase voy a preguntar quién lo ha hecho o qué dudas tienen. Y por eso mismo, como sé que está el 18, sé que hay una semanita de descanso, yo el día lunes igual voy a tomar el tema, lo vamos a ver en conjunto, vamos a tocar el código y recién ahí yo le voy a decir lo que voy a pedir el día jueves, más o menos cómo hacer la rúbrica de evaluación, y el mismo día después, el día jueves, le voy a pedir, ¿saben qué, cabrón? Necesito esto, y es para una semana más. Y lo tienen que entregar por el LMS y ya después lo voy revisando. ¿Ya? ¿Claritos? ¿Algo que quede como duda? El próximo jueves deben tener, o por lo menos deben haber programado, el punto flotante, la transformación a notación científica, y luego la transformación a punto flotante. Esto quiere decir en binario. ¿Ya? Y tiene que estar la salida en una lista que lo habíamos nombrado recién, que era el número en binario, exponente y la base, pero la base no es tan, bueno, sí, la base está bien. Y también el tema de la notación científica tiene que ir el número decimal, de base bien, mejor le pongo, para que no se confundan, el exponente y la base.
voy a enviar acá. Y esto también, todo esto lo que hemos visto en la clase, tanto la PPT como los enlaces, como el código, se los voy a subir al LMS, ¿ya? Y lo voy a marcar como clase 2.zip. Si hay algo que no haya quedado en el zip y que sea parte de, o que la grabación no la puedan ver, me hablan, yo la subo a YouTube, a mi canal, y ahí ustedes la pueden ir viendo punto a punto. ¿Les Poli, parece? tengo una consulta respecto del LMS. Sí. Lo que pasa es que a mí por lo menos todavía no me aparece el curso en LMS. No sé si eso aparece automáticamente después de hacer la toma de ramos como ahora, o hay que inscribirse, o usted nos tiene que inscribir manualmente. No, esto, al igual que el semestre pasado, por lo que tengo entendido, es que lo hacen la inscripción directa cuando ya están inscritos por el portal, después hace la inscripción automáticamente al LMS. O pasa por dirección de escuela y después en dirección de escuela lo ingresa a cada uno de los cursos que tienen cada uno de ustedes. Ah, ya, perfecto, porque en ese caso ninguno de nosotros tendría acceso en este momento al LMS, ya que la toma de ramos fue recién hoy. No, que automático. Sí. Automático, yo ya tengo el curso habilitado. Yo también, así que quizás debería enviar correo, compañero. Sí. Mira, si no puedes accesar, igual lo voy a subir un link. No, voy a subir el zip, si no va a tener más de 13 kilobytes al grupito. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, a mí me aparece el curso en LMS, pero sin contenidos. Sí, porque no tiene ninguno. No, Ay, genial. Ya. No sé, mira, acá lo voy a abrir el LMS para que yo acá. No vean ese curso, no vean tampoco ese, ahí está. No tiene nada, solamente está yo como profesor, mi contacto, mi horario de atención, que va a ser los días jueves de 3 a 6. Puede ser incluso el jueves en la mañana. También el horario de clase, que va a ser el lunes de 8:30 y jueves lo tenía de 10:50 a 12:55, pero lo vamos a cambiar el horario. Y esto ya se informó al profesor Paulo González, su director de escuela. Y acá, por este lado, yo puedo ver ciertas cosas que me dejaron en el curso, pero no tiene ningún contenido todavía, porque yo voy subiendo todas las clases, los temas, y en particular, acá, en la parte principal, nos dice programa de curso de planificación de actividades curriculares. Aquí está tanto el contenido que tienen de semana a semana, y las clases, que también están a semana. Incluso puedo abrir incluso acá, aquí está. Sí. Esa clase está acá. Igual tiene un problemita, que la última evaluación es el 24 de diciembre y el 24 de diciembre es feriado, así que está sujeto a cambio. Y puede que yo me haya equivocado en algún feriado que esté aquí, aparte del 24. Pero ese en particular, como creo que ya el 24, no, poquito antes de esa semana ya no va a haber clases, creo. Pero actualmente el semestre termina el 15 de enero. Yo no quiero que ustedes tengan clases durante esas fechas porque va a ser caótico. Así que o después del Pascua y Año Nuevo, o después, antes o después de esa temporada o esa semana. ¿Ya? En otras palabras, voy a hacer clases hasta el 23 de diciembre y luego, entre medio, ojalá no hacerle ninguna clase, ojalá, si no, puede ocurrir, no sé, algún paro, algún evento que pueda causar que un atraso. Entonces después ya sería después del 1 de enero, que sería del 2 de enero hasta el 15 de enero a más tardar. O sea, hasta el 10 de enero a más tardar, porque el 15 se cierra supuestamente el semestre. ¿Profe? Sí. La evaluación 3, si no me equivoco, usted había dicho que era un trabajo grupal, o recuerdo mal.
No, ese es la evaluación 2, si no me equivoco. Es que iba a decir que quizás la evaluación 3 podía ser con inicio de entrega el 24 y término de entrega para una semana, algo así. Y así no habría problema en que sean días festivos. Sí, podría ser así, pero la idea es que, por ejemplo, yo, por lo que tengo aquí en el clase, tengo que pasarles por lo menos una semana antes el método de ecuaciones, que ese es bastante complicado o complejo de hacer. Y para ecuaciones diferenciales y pasarlo en tema discreto. Y ese es bastante complejo como de hacerlo. Así que, primero que todo, cómo lo tienen que entender, la teoría que les tengo que pasar. Y en menos de una semana, no creo que bueno. Por eso tengo que ver si es que hay alguna clase que está sujeta a cambio. ¿Ya? Este es como el clase que logré con el MS-Project. Si es que se alcanza a ver, lo hice con el MS-Project. Para ir escalando semana a semana. Para saber qué tenía que pasar clase a clase. Es más, de estos contenidos tengo todo el primer contenido, no, tengo hasta el segundo contenido todo hecho ya. Tendría que ver solamente las clases. Si es que vamos avanzando lento, si vamos avanzando lento o rápido, algunas cosas, podría adelantar o atrasar mi materia. ¿Ya? Sí, esto lo hice para el curso porque se necesitaba, porque igual estaba medio caótico el tema del semestre. Son 4 meses, y en 4 meses a veces quizás no se pueda tomar todo. Igual arriba en el LMS, dejando de lado el tema del clase a clase, está tanto el programa del curso como el clase a clase. Igual ustedes, si es que hay alguna clase que tengan como complicado, por ejemplo, alguna prueba que yo haya puesto el día jueves, o alguna versión que haya puesto el día jueves, y ustedes están complicados porque tienen otra clase, o otra prueba ese mismo día, o otra evaluación ese mismo día, me pueden decir, yo la trazo, pero en vez de hacer la evaluación, voy a hacer clases, voy a seguir con el contenido. ¿Ya? No sé si tengan otra duda, consulta. Igual, ya como algunos que todavía no pueden entrar al LMS, lo voy a subir al grupo, lo voy a subir al LMS, y si aún así no pueden entrar a la grabación, me hablan, yo la subo. Todo claro, profesor. Ya. Si no hay más preguntas o dudas, lo dejamos hasta acá. Espero que hayan entendido más o menos todo, porque bastantes cosas, y que puedan programarlo para la próxima semana, para el próximo jueves. No les voy a pedir cosas que no pueda hacerlo yo. ¿Ya? Nos estamos viendo la próxima semana, el lunes a las 8:30 hasta las 10:30. Igual quizá la hacemos por la clase. ¿Sí? Profe, Sí, disculpe, no tiene nada que ver con la clase. ¿Podemos ver el otro tema que quedó pendiente, profesor? Espera, tengamos la grabación. Sí,